Buenos días, señores. Buenos días, ingeniero. Em, Benavides. Bendezú. Coveñas. Guadalupe. Presente, ingeniero. Buenos días. Guerrero. Guamaní. Guamaní presente. Bien. Huarcaya. Julca. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Medina. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Norabuena. Núñez. Presente Ochoa. Núñez, ingeniero. Buenos días, señor Núñez. Ochoa. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Peña. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Polo. Quispe. Rivas. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Santana. Presente y buenos días, ingeniero. Buenos días. Sornosa. Tello. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Wu. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Ingeniera, ¿Sí? buenas tardes. Benavides presente. Señor Benavides, buenos días. Ingeniera, buenos días. Enhorabuena, presente también. Buenos días, señorita, enhorabuena. ¿Alguien más? Ya. Entonces, en esta clase tenemos que ya hemos terminado con lo que es transporte de fondo. Vamos a seguir con el transporte en suspensión y ver lo relativo al transporte total. En la próxima semana tenemos la práctica calificada el día viernes digo jueves, y vamos a ver un seminario para el día martes. El martes, ingeniera, esa semana del martes creo que ya no hay clases porque son semanas de exámenes parciales. No, la próxima semana es la semana 7. Usted se refiere que a la otra semana, el martes, vamos a hacer el seminario. Sí. Y el jueves es la práctica. Sí. Ok. Gracias, ingeniero. De nada. Bueno, entonces aquí estamos en transporte de sedimentos. Hemos revisado estas fórmulas, hemos visto que unas fórmulas son mejores que otras, y entonces la recomendación era tratar de aplicar las fórmulas que correspondieran, tratando de ver cuál podría tener una ventaja significativa o no sobre las otras. Luego utilizar tanto las recomendaciones del libro de texto como las recomendaciones de Aguirre P. para tratar de seleccionar algunas que podrían ser consideradas como representativas. Y es muy importante también comparar los valores que se están obteniendo, teniendo la variación de media, desviación típica, para tratar de discernir cuál de esos valores podría ser el representativo para cada sección en particular. Y con lo cual podemos determinar el transporte de fondo.
Entonces ahora pasamos a estudiar el transporte de sedimentos en suspensión. Tenemos que este es el que se mueve conjuntamente con el agua. Y para ello se hace la suposición que al momento de medirlo, tenemos que considerar que estos sedimentos están uniformemente distribuidos en la sección transversal. Y podemos considerar entonces que el equipo podría medir cuál es la concentración en un determinado punto. En ese caso se conoce como un medidor puntual. El que estamos mostrando es un equipo que es la botella Delft sin armazón, que yo ya les había descrito anteriormente, que consiste de una botella encerrada en una carcasa que es hidrodinámica, de forma hidrodinámica, que tiene una boquilla que permite el ingreso del agua a la botella, de tal manera que al colocarla en una determinada posición, se dice que va a medir la concentración de ese punto. Y que tiene sus aletas directoras y su cable de sujeción que debe asegurar de que está correctamente alineada con la dirección del flujo. Aquí tenemos otra vista. Y después de poner la botella, captar y volverla a sacar, entonces lo que nos queda es esta mezcla de agua y sedimentos. Y por tanto se tiene que llevar al laboratorio para poder determinar cuál es el peso de sólidos, el volumen del agua y poder determinar la concentración que nos daría el caudal líquido y el caudal sólido. El caudal líquido, por supuesto, nosotros lo medimos mediante un procedimiento de aforo de caudal líquido, que debe realizarse antes o si no en paralelo con esta medición del transporte sólido para poder hacer las correlaciones pertinentes. Y aquí tenemos otro tipo de medidor que es este, que es integrador. La finalidad de este equipo integrador es que se va a tomar a todo lo largo de la vertical, de bajada y de subida. Es decir, en todo el momento está abierto y va captando el agua y por tanto al bajarlo y subirlo comienza a integrar todo lo que hay en la vertical. Por eso se conoce como un equipo integrador. Aquí se muestra la tapa de la botella, el cable de sujeción, la dirección de la corriente y esta boquilla que se puede intercambiar dependiendo de cuál es el diámetro de los sedimentos que están en suspensión. Anteriormente habíamos dicho que nosotros suponemos que las concentraciones son iguales en la vertical, pero esto no es cierto. Como ya habíamos dicho antes, la concentración es mínima o cero en la superficie y es máxima en el fondo. Por eso decimos que si colocamos una botella Delft, que es un medidor puntual, entonces esa botella se coloca a una determinada profundidad, se abre y recién en ese momento se comienza a captar el agua que está en esa posición. Luego se cierra y se saca, con lo cual estaríamos midiendo la concentración en ese punto. En cambio, con una botella integradora está abierta en todo momento. Entonces va bajando, captando el agua y luego sube y sigue captando el agua. Por eso es que se conoce como integradora. La medida entonces sería representativa de toda la vertical. Ahora, teniendo en cuenta que la distribución de velocidades también nos da la condición de que es cero en el fondo y máxima en la superficie, nosotros podríamos determinar cuál es el transporte sólido. En esta ecuación que tenemos aquí, T sub S nos da el transporte sólido, que lo podemos determinar a partir de las mediciones puntuales. A una distancia h tenemos una velocidad v sub h y una concentración c sub h, que va a ser representativa de un d sub h. Ahora, como hacemos las mediciones con un mayor espaciamiento, ya no decimos d sub h, sino delta de h. Decimos que la concentración y la velocidad medida en un determinado punto es representativa de un delta de h, que sería, digamos, al que corresponde ese punto de medición.
Y entonces tenemos que el producto de C sub H por B sub H y por delta de H nos permitiría tener el transporte en este elemento. Y para tener el total tendríamos que hacer una sumatoria en la vertical. Ahora, lo que queremos es estimar el transporte en suspensión. Y sabemos que hay una distancia A en que los sólidos se mueven por el fondo. Por eso es que la sumatoria no se hace desde 0, sino desde A. Donde A nos da la profundidad en la que los sedimentos se mueven por el fondo. Tenemos entonces aquí que el producto de B por delta de H nos estaría dando también un caudal unitario, o sea, caudal por unidad de ancho. Si la concentración fuera constante, entonces podría salir fuera, pero si tenemos una concentración que va variando, aquí podríamos tener el valor de la concentración para cada punto. Ahora esta es una vertical, pero nosotros tenemos una sección transversal. Entonces, ¿cómo medimos? Hemos dicho que previamente tenemos que medir la velocidad de la corriente y el tirante y la descarga, que es un procedimiento de aforo de caudal líquido. En algunos casos se miden en paralelo, pero el asunto es que nosotros necesitamos tener estos valores conocidos para poder determinar el transporte en suspensión asociado y definir cómo es que vamos a hacer las mediciones. La idea es que esa mezcla agua-sedimento que vamos a medir se pueda asociar al caudal para poder tener la relación caudal sólido en suspensión, caudal líquido. El procedimiento que estamos viendo aquí corresponde a un medidor integrador en doble sentido, o sea, mide de bajada y de subida. Y para eso se tiene boquillas de 1/4, 1/8 y 3/16 pulgadas y el volumen de la botella es de 1 litro. Tenemos en este caso que esta es la velocidad de la corriente o velocidad de flujo. La boquilla se pone en sentido contrario. Y tenemos que el medidor tiene que bajar con una determinada velocidad. Y además, noten ustedes cómo está este cable. Este cable debería estar vertical. Y sobre todo lo que debemos asegurarnos es que este eje coincide con la velocidad de la corriente. Para eso es que tiene estas aletas directoras y la forma hidrodinámica. Este nomograma permite determinar cuál es la velocidad con la que se tiene que bajar el muestrador. En realidad no lo vamos a utilizar, pero solamente queremos tener como referencia que esta velocidad con la que baja el equipo va a depender no solamente de las características del sedimento, sino también de las características del flujo, dadas por velocidad, profundidad. Y para el sedimento tenemos la granulometría, que nos daría diferentes diámetros de boquilla. Entonces, teniendo en cuenta el diámetro de boquilla, la velocidad de la corriente, la profundidad, etcétera, se puede determinar cuál es la velocidad con la que tiene que movilizarse este equipo integrador. De todas maneras, como son valores referenciales, lo que se recomienda es hacer pruebas. Entonces, dice, por ejemplo, si la boquilla es de 1/4 de pulgada, se requiere hacer el muestreo en 30 segundos para una velocidad media de 1 metro por segundo. Y en 20 segundos para una velocidad media de 2 metros por segundo. Ahora debemos recordar que en el sistema internacional los segundos no llevan punto. O sea, esto de acá está mal. De ser solamente ese. Para la boquilla de 3/16 de pulgadas, dice, se puede emitir 45 segundos para 1 metro por segundo de velocidad media y 32 segundos para 2 metros por segundo. Y así sucesivamente. Pero sin embargo, habría que hacer algunas pruebas
para asegurarse de que esa velocidad no es tan rápida como para que no entre agua en la turbisonda, ni es tan lento para que se llene antes de cubrir toda la vertical. Esa es la razón de estar definiendo estas velocidades de movimiento de la turbisonda. Y por eso es que se tiene que hacer medidas en el campo de prueba, ya que deben modificarse estas velocidades que son referenciales, teniendo en cuenta el nivel de turbulencia, la vorticidad, el alineamiento de la línea de corriente y la distribución de velocidades en la vertical. Tenemos entonces que hay que considerar también un tirante efectivo de muestreo. Ya hemos dicho que hay una altura A. Esa altura A, habíamos dicho que la podemos definir como 2 veces el diámetro representativo del fondo, que se podría considerar como medio metro, pero que por supuesto va a depender de cuáles son las características del fondo. En este caso particular, se está considerando 20 centímetros. Pero noten ustedes que esto va a depender del tamaño del material que se encuentra en el fondo. De tal manera que ahí tenemos una altura A, que nos da el material del fondo, y el resto, que nos da el transporte en suspensión. Pero tenemos que el equipo también tiene un determinado ancho, que le va a limitar también a hacer las mediciones. Y de ahí diríamos que está dado también por 20 centímetros para el caso de estos equipos. Por lo cual, en el caso de que por debajo de esta profundidad tuviera también transporte en suspensión, lo cual, como hemos dicho, depende del diámetro de las partículas del fondo, se pone como alternativa el utilizar la botella Delft con armazón. Bueno, el asunto es que aquí la idea es considerar cuál es la profundidad en la que vamos a poder medir para tratar de definir también cuál sería la velocidad con la que se tiene que mover el equipo. Aquí nos indican que la muestra tomada por el muestrador en su movimiento de ida y vuelta a lo largo de la profundidad contiene una cantidad medida de sedimentos y la concentración que le corresponde es representante de dicha vertical. En caso de que no tuviéramos un medidor Delft con armazón, la zona no muestreada se debe estimar por fórmulas, o en algunos casos se toma como un porcentaje de la descarga medida del sedimento en suspensión. Ahora tenemos una sección transversal y en esa sección transversal debemos ahora determinar en cuántas verticales debemos hacer la medición. Aquí se dice que se puede realizar en una sola vertical que está en la parte central del cauce o en una sola vertical en la línea de máxima profundidad total. Esta sección transversal de hecho debería ser normal a la máxima velocidad. O se pueden tomar verticales simples a 1/4, 1/2 y 3/4, o si no a 1/6, 1/2 y 5/6 del ancho del cauce. O si no, se puede tomar una o más verticales al centro de cada sección o parte del cauce, de tal manera que en cada uno de ellos se tenga la misma velocidad de tránsito. O se tienen que tener verticales en los centroides de secciones de igual descarga incremental. Con cualesquiera de estos procedimientos o el que resulte más adecuado es que se determina el número de verticales. Aquí nos están indicando que el número de verticales tiene relación también con el diámetro de partículas, porque dependiendo del número de verticales vamos a tener un mayor error en la medida de la concentración. Entonces, si nosotros queremos tener un menor error, o un error casi cero, tendríamos que para partículas más finas que están en suspensión tenemos una mayor libertad. Pero a medida que el diámetro de las partículas en suspensión se incrementan, entonces el error también depende de la velocidad de la corriente. Y en este diagrama de aquí
se trata de determinar el número de verticales en función del error, del porcentaje de arena y del cociente de B cuadrado entre D, que se conoce como un índice, que es el cociente entre B cuadrado entre D máximo entre B cuadrado entre D. De hecho, utilizar una sola vertical es más práctica. Y hemos visto que o se coloca en el centro, se coloca en el talweg, y aquí también dice, se puede colocar en la zona de máxima velocidad. La ventaja de colocar la vertical en la zona de máxima velocidad es que la mayor descarga se ubica en esta sección. Y por tanto, ahí estaríamos midiendo la mayor descarga sólida. Pero sin embargo, el problema es que podríamos sobreestimar el nivel de concentración promedio. Sin embargo, si queremos representar una sección transversal, sería preferible tomar muchas verticales, o sea, el número suficiente de verticales para poder describir la variación del transporte a todo lo ancho. Aquí nos dicen que el caso de una sola vertical se justifica solamente si el cauce es uniforme a lo largo y ancho en relación a las condiciones de transporte del flujo, de tal manera que una vertical es representativa. 2. La velocidad es lo suficientemente grande que permite una adecuada mezcla de agua con el sedimento y recoge en suspensión una parte significativa del transporte. Y C. Resulta difícil operativamente desarrollar la medición en varias verticales por razones de tirante, disponibilidad de operación, tipo de estructura de apoyo. Aquí hay unas recomendaciones. Por ejemplo, tener como mínimo 3 a 4 semanas de programa de medición con un mínimo de 3 verticales y simultáneamente con una vertical, para luego poder medir solamente en esta vertical y a partir de las otras mediciones tener los factores que nos van a permitir corregir esa medida. Entonces esa corrección se puede realizar con un coeficiente que es función de la descarga existente al momento del muestreo. Esta recomendación entonces tiene el objetivo de que se pueda medir en una sola vertical, pero antes de medir en una sola vertical se mide durante 3 o 4 semanas en varias verticales para determinar un factor de corrección. Aquí nos dan el ejemplo de una medición en una sola vertical. Tenemos toda esta sección transversal en la que se han realizado aforos y tenemos que aquí hay un cable guía, una orolla que permite hacer las mediciones desde la canastilla. Y se ha decidido que se va a medir en una sola vertical el transporte de sedimentos. Pero nos están indicando 2 verticales para la medida de la velocidad. Y la medida de la velocidad se realiza 0,2, 0,6 y 0,8. Y solamente en una vertical es que se va a medir el transporte en suspensión. Este ejemplo de acá no corresponde al anterior. Para este ejemplo sí se ha medido la velocidad en varias verticales, lo cual le permitió determinar las isótacas. Sabemos que el fondo representa la isótaca de velocidad 0. Y luego con las otras medidas se determinan las isótacas intermedias. Y se define cuál es la zona de máxima velocidad. Y allí es donde se va a realizar la medición, en la vertical de máxima velocidad. Tenemos que hay toda una serie de recomendaciones para el tratamiento de los registros. Señor Guamaní, ¿podría leer usted esto? Bueno, ¿algún voluntario para leer esta diapositiva? Yo, ingeniero. Por favor.
Ya. Parte A. Identificar las muestras por orden correlativo de acuerdo a cauce o río. Sección, fecha y hora, descarga, nivel de mira, estado de flujo y temperatura, y luego sellarlas adecuadamente. Parte B. Agrupar las muestras de tal forma que correspondan a eventos hidrológicos similares sin perder el orden correlativo. Esto es, por ejemplo, auge, recesión, flujo permanente o avenida, pico. Parte C. Almacenar las muestras en caja de madera para su fácil transporte y seguridad, y se recomienda utilizar botellas de plástico transparente de 1 litro de capacidad. Parte D. Diseñar un programa de muestreo que considere obtener información básica de velocidades con correntómetro. Y parte E. Reciclar las botellas de muestreo. Muchas gracias. Bueno, ustedes dirán, pero ¿por qué tanta recomendación? Es que deben tener en cuenta que estas mediciones las procesan en un laboratorio de mecánica de suelos. Entonces nosotros realizamos todos estos muestreos y mandamos las botellas al laboratorio. Y en esos laboratorios por lo general tienen varios encargos. Así que es probable que hasta que procesen nuestro encargo, bueno, pase algún tiempo. Por eso es que tenemos que asegurarnos de que las botellas están debidamente identificadas. Y además debemos tener presente que cada valor es representativo de una determinada fecha. Y por tanto eso debe estar claramente establecido de qué sección, a qué fecha y a qué hora. Y además, como necesitamos relacionarlo con el caudal líquido, aquí están hablando del nivel de mira. Esta mira que se utiliza para medir los caudales. Esto de indicar si es que es auge, es decir, si es que está subiendo a la profundidad, o si es que la profundidad está disminuyendo, o si se mantiene constante, o si estamos en el pico, es decir, ni subiendo ni bajando. Es muy importante porque recuerden que al momento de hacer la gráfica de caudal líquido o caudal sólido, no salen puntos, y esos puntos pueden parecer todo el cuadrante, que no hay ni un tipo de relación. Entonces, el poder saber si es que cuáles son los puntos de auge nos va a permitir trazar una curva para auge, otra curva para recesión, y a partir de ahí podríamos tener una curva promedio. Por eso es muy importante tener esta información. Después lo otro de tenerlos en caja de madera es para asegurar que no se dañen. Y también hay que tener mucho cuidado con el transporte. Yo estuve en un proyecto donde tuvimos que hacer estos aforos de caudal sólido en la zona del departamento de Junín. Y luego se trajeron en una camioneta, en la parte posterior de la camioneta, las botellas. Y al momento de pasar por la carretera central, subieron unos ladrones y se robaron todas las botellas del aforo. Bueno, lo cual nos obligó a tener que regresar al campo, y para colmo ustedes saben que las mediciones dependen del tiempo, y justamente las botellas que se robaron correspondían a valores más altos que cuando se regresó a hacer nuevamente los aforos. Así que es importante poder tener la máxima seguridad que se tenga con respecto a estos equipos, digamos, todas estas botellas que nos van a dar los resultados que queremos. Ahora, aquí nos están señalando que el programa de muestreo debe considerar también tener caudales líquidos, es decir, realizar en paralelo aforos con correntómetro, puesto que necesitamos encontrar la relación caudal líquido-caudal sólido. En caso de que no hagamos, la estación debería tener una curva de calibración que nos permitiera convertir estos niveles de mira en caudales líquidos. Y esto de reciclar las botellas de muestreo también es muy importante, por lo que ya sabemos del alto nivel de contaminación que tienen las botellas de plástico. Antes que me olvide, en este programa de muestreo hemos dicho que lo importante es poder realizarlo en el tiempo de avenidas o en la temporada húmeda, que es donde está la mayor concentración de sedimentos. A veces sucede que nosotros desarrollamos el proyecto en la temporada seca.
En esta temporada en realidad no tiene mucho sentido ir a hacer un aforo si es que solamente vamos a medir en la temporada seca. Por lo cual debemos tratar de tomar la máxima información que tengamos de los pobladores, que nos indiquen qué es lo que han observado, e incluso a las personas más ancianas acerca de cuáles son las características del transporte de sedimentos, porque de hecho en la temporada seca las mediciones que podamos hacer no van a ser representativas. Y otro asunto es que debemos aprovechar las ventajas que existen ahora de que existe bastante material filmográfico con los celulares, etcétera, y que también es una información que nos puede dar mucho a conocer respecto a las condiciones del transporte de sólidos. Una vez que ya se tienen esas muestras, el punto más importante, habíamos dicho, era la concentración de sólidos en suspensión, que lo obtenemos en gramos por litro. Aquí nuevamente, el litro en el sistema internacional es L minúscula y sin punto. Pero también podemos determinar otras características que son muy importantes para conocer estos fenómenos. Entre ellos están el peso específico de la muestra seca, es decir, el gamma S de los sólidos en suspensión. La velocidad de sedimentación por granulometría. Esto es para tener la curva granulométrica del material en suspensión. Y se considera como velocidad de sedimentación, puesto que en la mayoría de los casos es un material muy fino que pasa la malla 200. Y entonces para poder determinar la distribución granulométrica se recomienda hacer por velocidad de sedimentación. Sin embargo, también se puede hacer por análisis granulométrico por tamaño al microscopio. Esto depende de cuál es la granulometría del material en suspensión. Interesa determinar también la composición mineralógica, es decir, si hay cuarzo, plagioclasa, biotita, hornblenda, volcánicos, materia orgánica, para caracterizar el material en suspensión. Y también hay que conocer la dureza y la forma de este material en suspensión. No he colocado aquí nada. Esto de la dureza y la forma corresponde, por lo general, como son vistos al microscopio, entonces preparan unas probetitas y estas las ponen al microscopio y les toman una fotografía, lo cual permite determinar si es que son de formas redondeadas, angulares, etc. Y también mediante este análisis visual pueden hacer un porcentaje de cuáles son las formas que se tienen, porque no todo el material es redondeado, no todo el material es alargado, y entonces se puede determinar qué porcentaje tiene unas determinadas características. Esto de la composición mineralógica, de hecho, también está asociada a la dureza, que también podría determinarse específicamente. Y es una de las razones principales, digamos, por la que nos interesa conocer esta composición. Porque dependiendo de la dureza, puede tener un nivel de abrasión que en caso de ser mayor, puede resultar muy perjudicial no solamente para las obras construidas, sino también para los equipos electromecánicos. Aquí se muestra un formato de trabajo para la determinación de materiales en suspensión, en el que dijimos tiene que estar claramente identificado el río, el lugar donde se toma, la fecha, el nivel de la mira para determinar el caudal líquido, si es que las muestras son puntuales o integradas, la hora inicial y la hora final para saber cuánto se demoró. A veces cuando esto es demasiado tiempo, también se coloca un nivel de mira inicial, un nivel de mira final. Y luego ya los resultados de las mediciones, de cuál es la ubicación de la vertical que está dada por esta distancia, en qué punto se va a muestrear para determinar las características totales o del punto, cuáles son las muestras que se han tomado. Y luego ya el resto es lo que corresponde al laboratorio. Tratar de determinar
la tara, después el peso, y todo esto para tener la concentración. Tenemos que en este ejemplo se ha determinado para una determinada muestra identificada como P1A que está debidamente ubicada, una concentración de 0.059 gramos por litro. Nuevamente, en el sistema internacional, litro es L y gramo es G. G entre L. Equivale a una concentración en porcentaje de 0.0059 y con partes por millón de 59.1753. Y aquí tenemos un ejemplo 2 en el que se ha realizado la medición en 7 verticales. Estas verticales están a unas distancias que se empiezan desde el punto 0, que se ha marcado como 0, y de ahí cada uno de los otros puntos están con estos espaciamientos que se indican. La profundidad en el punto 0 es 1.50 con una velocidad de 0.10, pero no se consideró colocar allí medir ahí la concentración, sino a partir de la sonda vertical que está a 40 centímetros de la anterior. Se ha medido la velocidad. Esta velocidad ya saben que se puede medir como superficial en 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, etc. En el cuadro ya se está resumiendo la velocidad en la vertical. Con esa velocidad se determina un caudal líquido. Y tenemos que la concentración está dada por el promedio de 2 valores que se han tomado en la vertical. Es decir, para cada vertical se ha colocado el correntómetro 2 veces, se ha hecho la medición y el promedio es lo que se está indicando aquí. Ahora noten que en la primera no se ha medido el valor y por eso es que se ha estimado como un valor igual al siguiente valor medido. En el último punto tampoco se ha medido la concentración y se ha considerado igual al del otro extremo porque esta es la profundidad, pero también se hubiera podido considerar como el promedio de estos dos valores. Y con la fórmula que mostramos anteriormente, caudal unitario por concentración nos daría el caudal sólido y la sumatoria nos da el caudal sólido total. Aquí la sumatoria nos está dando el caudal total. Y con esto tendríamos el aforo en suspensión. En este ejemplo 3, se está considerando una campaña de medición en el periodo de avenidas, empezando desde diciembre hasta abril. Se han realizado medidas casi todos los días. Notan ustedes que en diciembre se tiene 32 días, en marzo 21 días, en abril 29 días, febrero 20 días. Ustedes dirán, va, total en los meses en los que necesitamos más medidas hay menos, porque en febrero y marzo hay el mayor transporte, entonces ahí deberíamos medir más. Pero el problema es que también en estos meses hay caudales muy grandes y los valores en suspensión, el transporte también es grande. Y entonces imagínense ustedes que tienen que realizar esa medición, a veces colgados aquí en una jaulita, en una orolla. Y desde ahí tener que bajar el equipo, ya sea el correntómetro o la turbisonda. Y mientras tanto está lloviendo. Está lloviendo abundantemente. El río trae una gran cantidad de agua porque es periodo de avenida. Viene una gran avenida con un gran transporte de sedimentos. Y por esa razón es que no se puede medir, porque el agua puede transportar sedimentos que pueden dañar al equipo. O incluso podría estar transportando troncos y otros elementos. El otro asunto también está en la seguridad de los operadores. Lamentablemente en años anteriores ha sucedido que alguno de los operadores ha caído y lamentablemente ha fallecido. Afortunadamente ya existe una política de 0 accidentes en casi todas las empresas, con lo cual se tienen que cumplir todas las normas de seguridad para evitar que esto vuelva a ocurrir. Pero para poder garantizar entonces la seguridad de los operadores y la seguridad del equipo,
es que no se puede medir a veces cuando los caudales son muy grandes. Entonces podemos ver aquí que en marzo, febrero, bueno, se medió menos. Pero en total la idea ha sido tratar de tener un número de puntos suficientes para tratar de establecer una relación entre caudal líquido y caudal sólido. Y la relación que se estableció es del tipo potencial, es decir, caudal sólido igual a un coeficiente A constante multiplicado por el caudal líquido, elevado a un exponente n constante, donde el caudal sólido está en kilos por segundo y el caudal líquido en metros cúbicos por segundo. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no. Bueno, entonces continuamos. Oh. Como ya se tienen estos coeficientes A y N, la idea es tratar de estimar cuál es el caudal sólido, teniendo en cuenta los caudales líquidos promedios que se tienen en esa sección transversal. Pero aquí solo tenemos de diciembre a abril. Entonces se ha tenido que estimar cuál es el porcentaje que representa esto respecto al total anual. En base a otros aforos realizados, se tiene que en este periodo de avenidas en este río se tiene un 92% del transporte anual. Con lo cual, para poder determinar el transporte sólido que corresponde a esta condición, es que se ha tomado los caudales medios mensuales. Diríamos que esos caudales medios mensuales nos van a dar un valor referencial que lo podríamos considerar como medio. Si quisiéramos estimar los máximos, entonces tendríamos que determinar los caudales máximos mensuales. O si no, podríamos estar interesados en determinar cuál es el aflujo de una determinada onda de avenida. Es decir, tenemos el hidrograma de máxima avenida. Utilizando esta relación caudal líquido, caudal sólido, entonces podríamos determinar cuál es el aporte de sedimentos que corresponde a esa onda de avenida. En este ejemplo en particular, lo que se pretende es determinar el transporte medio anual. Y por eso se están usando los caudales medios mensuales. Aplicando estos coeficientes y exponentes que se han definido en el muestreo de campo, se determina el caudal sólido en kilos por segundo, que para convertirlo a toneladas se hace multiplicando por el número de segundos de cada mes. Y esto nos permite tener el transporte total en toneladas del periodo de diciembre a abril, que es donde tenemos los exponentes A y N. Y sabiendo que son el 92% del valor anual, se puede determinar el valor anual, que en este caso equivale a 44 toneladas. Entonces les pregunto, ¿creen ustedes que 44 toneladas es un valor alto, medio o bajo? Alto. Alto. Gracias por su respuesta, pero no, es en realidad un valor muy bajito. Justamente vamos a presentar aquí estos valores de regionalización en el Perú, que nos indican algunos valores medidos en el Perú. Estos datos que estamos mostrando son de un estudio que es el Estudio del Potencial Hidroenergético Nacional, que se hizo para el Ministerio de Energía y Minas, para tratar de determinar justamente cuáles son las características sedimentológicas en las centrales hidroeléctricas que se pueden hacer en el país. Y para ello se realizó una campaña de aforo desde el año 69 al año 77, en las cuencas que se indican aquí en el cuadro. En estas cuencas, por ejemplo, Quitaraxa se encuentra en el río Santa, Namora, Bocatoma, se encuentra en el río Namora, que a su vez es un afluente del río Marañón. Este Namora corresponde a la vertiente del Atlántico. El Quitaraxa, que es del río Santa, el Batán, corresponden
a la vertiente del Pacífico. El Batán es del río Saña. Jesús Túnel, que está en el río Cajamarca, corresponde también a la cuenca del Marañón, vertiente del Atlántico. Después Yanacocha, que es Cunas, Angasmayo, que es Cunas, Puente Estuar, que es Mantaro, Chupuro, que es Mantaro, Mejorada y Vilena, todos estos son de Mantaro. Y dijimos que el Batán está en Saña, que es de la vertiente del Pacífico. Luego tenemos Las Paltas, que está en Pucluch, que a su vez es un afluente del río Jequetepeque, que está aquí, que se ha medido también en el río Ventanillas. Bueno, en fin. En esta tabla tenemos estaciones que pertenecen algunas al Pacífico y otras pertenecen al Atlántico. Un gran número de estas estaciones corresponden a la cuenca del Mantaro. También vean que hay varias estaciones que corresponden al río Chira y otras más en Piura. Y con lo cual tenemos que se ha forado cuencas desde 364 kilómetros cuadrados hasta 18.500 kilómetros cuadrados. Y se ha obtenido los volúmenes medios anuales de sedimentos. Es decir, de todo este periodo se ha sacado el promedio anual. Y aquí se indica en miles de toneladas por año. Entonces, vean que el menor valor de esta tabla es 43, pero es 43.000 toneladas por año. Mientras que lo que teníamos aquí era 44 toneladas por año. Es decir, la milésima parte. La milésima parte de lo que se tiene aquí en esta estación. Y en realidad, esta estación que hemos puesto de ejemplo, esta tiene aproximadamente 400 kilómetros cuadrados de superficie, es decir, aproximadamente la misma superficie que tienen estas dos, 384, 430. La diferencia está en que esta cuenca que se ha medido acá está ubicada en Puno, en la parte alta, casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, en una zona que diríamos que está en la meseta altiplánica. Y está en la naciente del río, por lo cual podemos ver que su contenido de sedimentos es bajísimo. Y aquí entonces nos encontramos que hay una gran variedad de datos con valores medios anuales que están variando entre 43.000 toneladas por año hasta 25.000 toneladas por año. O sea, es 25.000 miles, o sea, estos son 25 millones de toneladas por año. 25 millones de toneladas por año, que es un valor inmenso, digamos. Pero que además podemos ver que no es necesariamente directamente proporcional a la cuenca, porque estas 25 millones de toneladas equivale al río Chira, que tiene 11.600 kilómetros cuadrados, mientras que esta estación de Vilena en el río Mantaro, que tiene 18.500 kilómetros cuadrados, tiene apenas un transporte de 3.900.000 toneladas por año. Es decir, muchísimo menos. Y aquí también nos indican los pesos específicos en toneladas por año por kilómetro cuadrado. Podemos encontrar entonces valores tan bajos como 0.062, que están correspondiendo a esta cuenca Yanacancha en Cunas, el de la cuenca del Mantaro, y valores tan altos como este 2.155, que equivale a esta cuenca del río Chira. Ingeniera, ¿Sí? en el promedio específico debe ser, ¿está bien? O sea, toneladas por año, miles, ¿no? 1.000, ¿no? No, son toneladas por año por kilómetro cuadrado, porque mire, estos son 43.000. 43.000, porque es 43 miles de toneladas por año. Entonces, 43.000 dividido entre 384. ¿Cuánto da? 111.9 me sale. ¿Sí? Entonces serían miles de toneladas. Claro, mira ahí sí. Ah, ya. Y aquí también 2.000 por 1.000, o sea, 2 millones dividido entre 7.700.
259.7. Le falta el 1000 también. Y entonces acá arriba serían miles de toneladas por kilómetro cuadrado. Vamos a corregir. Tenemos miles. Déjale, lo he puesto con rojo. Ya está, gracias. Miles de toneladas por año por metro cuadrado. Por kilómetro cuadrado quise decir. Que miles me sale más chueco. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir comentando más de todo esto después del intermedio. Tenemos intermedio hasta las 11:07. ¿O tienen alguna pregunta? Ingeniera, recientemente se ha hecho así estudios más recientes sobre esto. Sí, pero lamentablemente no nos comparten. Voy a comentar más de eso después del intermedio. Ingeniera, ¿podría poner el ejemplo que mostró del cálculo de transporte de suspensión? ¿Este? Y la respuesta ahí es 44.000 toneladas, ¿no? No, 44. Toneladas. Ujú. Y la tabla de las cuencas está en miles de toneladas. Sí. Entonces es 1000 veces menos. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces tenemos intermedio hasta las 11:09.
Señores, continuamos. Bueno, entonces estábamos revisando estos cuadros y la pregunta es si es que existen más mediciones. Tenemos aquí algunos más que están en las referencias. Estudio integral para el aprovechamiento de la cuenca del río Santa, en donde tenemos los valores que corresponden a las estaciones de Parón, Huilca, Querococha, etcétera, todas pertenecientes a la cuenca del río Santa y que tienen áreas desde 48 hasta 4.250 en una campaña de foros del 74 al 84, que nos dan un volumen total promedio anual que varía entre 3.000 toneladas por año hasta 6.459 toneladas por año. Y que nos dan estos rendimientos específicos que son bajísimos. Luego tenemos este reporte del Laboratorio de Sedimentología del Proyecto Especial Chavimochic, que nos da los valores en Cóndor Cerro, con mediciones del 78 al 2010, con 15.646 y con uno de un rendimiento, ¿cuánto sería? 1.569 toneladas por metro cuadrado. Kilómetro cuadrado, quise decir. Seguramente que aquí también están en miles. ¿O no? ¿Qué me dicen? Estos también son .072.000. Sí, ingeniero. Gracias. Entonces ahí tenemos miles de toneladas por año. Y aquí comparen ustedes, tenemos Cóndor Cerro que tiene 1.56. En esta tabla del río Santa no aparece, pero en la tabla anterior sí. O no, a ver. No, tampoco está. Vamos a ver la tabla siguiente. Esto que nos da las tasas de erosión y dinámica de flujo de sedimentos en la cuenca del río Santa, que nos da para la misma estación de Cóndor Cerro, 1.189. Entonces miren aquí que en este C tenemos 1.569 y en el D 1.189 de rendimiento específico en miles de toneladas por año y por kilómetro cuadrado para la misma estación. ¿A qué creen que se debe la diferencia? Ingeniero, la diferencia entre el río, o sea, la C, ¿no? La C y la B, creo. Son el mismo río, el río Santa, la misma estación Cóndor Cerro. Pero sin embargo aquí corresponde al periodo 78-2010 que nos da un valor de 15.000 miles de toneladas y aquí 2000 al 2009 que da 11.000 miles de toneladas con estos rendimientos específicos. La pregunta es, ¿por qué siendo la misma estación, es decir, el mismo punto, los valores son tan diferentes? Por el periodo, más que nada más, ¿no? La diferencia. Claro, el periodo es diferente, pero ¿en qué influye eso? Porque al transcurrir los años la forma de la cuenca va haciéndose más llana y puede ser que haya menos transporte de sedimentos.
Muchas gracias por su respuesta, pero ahorita me ha hecho pensar que con su teoría dentro de pocos años ya no tendríamos cuenca, porque si se va a ir desgastando, no, eso no es correcto. Recuerde que llevan miles de años el agua pasando por allí y hasta ahorita continúa la cuenca ahí presente con todos estos mecanismos de erosión y sedimentación. Aquí abajo también está nuevamente Cóndor Cerro, solo que este es el periodo 79-86. De ahí tiene más valor todavía, 21.654, con una erosión específica de 2,17. O sea, 3 valores muy distintos para la misma estación. Por supuesto que es porque el periodo es diferente. Pero ¿cómo influye el periodo? O sea, ¿por qué al medir en diferentes periodos se obtienen diferentes valores? De repente en uno de los periodos hubo una avenida extraordinaria y transportó mayor cantidad de sedimentos. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Tenemos que hay 2 meganiños notables en el periodo que está aquí, que son el meganiño 97-98 y el meganiño 82-83. Que estoy hablando aquí está el 82-83, el meganiño 82-83. Y en el de aquí está el 97-98. Mientras que aquí no está ninguno de los dos. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, el meganiño 82-83 representó en esta estación un mayor aflujo de sedimentos, porque cuando incluso se tuvo el meganiño del 82-83 y el 97-98, el valor ha disminuido en promedio. O sea, aquí tenemos varios años y de todos los años sacamos el promedio. Y por eso es que en el promedio está disminuyendo, pero también es porque estos valores fueron mucho más grandes que los que se tuvieron en el otro periodo. En cambio, en la siguiente medición no aparece ninguno de los meganiños. Y por eso es que el valor es bajo. Ya hemos establecido varias veces de que el transporte de sedimentos se incrementa con el caudal. A mayor caudal, mayor transporte de sedimentos. Y de hecho, los meganiños han representado un aporte de sedimentos inmenso. Y que si no están reflejados en las mediciones, entonces no darían mucha representatividad. Afortunadamente, en estas mediciones de acá sí está el niño del 82-83. Pero en las mediciones de aquí, que es donde tenemos más medidas, no está ninguno de los dos. Si bien en el año 70 hubo un niño, no llegó a ser mega niño. Por tanto, sí hubo un año excepcionalmente alto, pero no tan alto tampoco como los megas. Y aquí también tenemos los datos que nos ha dado el doctor Rocha en el libro de Introducción a la Hidráulica Fluvial, que nos muestran los valores en miles de toneladas por año. También estas son algunas estaciones que corresponden al río Quequetepeque, en los 3 primeros, es decir, vertiente del Pacífico. Y Cóndor Cerro, que corresponde a la vertiente, bueno, a la cuenca del río Santa, pero todas estas son de la vertiente del Pacífico. Y los valores son muy diferentes entre sí. Teniendo cuencas entre 900 kilómetros cuadrados y 9.969. Bueno, entonces lo que podemos ver es que hay una gran variabilidad, pero también notamos que tenemos pocos datos, que una buena cantidad de datos corresponden a un periodo donde ni siquiera estaban los meganiños. Después que los periodos que tenemos son limitados y no son continuos. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes están midiendo actualmente el transporte de sedimentos en el Perú? Tenemos los proyectos que se denominaban proyectos especiales. Por ejemplo, el proyecto Chavimochic, que todavía sigue midiendo la información. Después, ¿quiénes más están midiendo transporte de sedimentos?
tenemos que el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, está haciendo mediciones, pero no las tiene publicadas, al menos no las he visto todavía, para que sean de dominio público. También está haciendo algunas mediciones el CENAMIP, tampoco las tiene publicadas, y muy pocas, por supuesto. Y también hacen mediciones algunas empresas privadas, entre ellas centrales hidroeléctricas, proyectos de riego, etcétera. Pero esa información la tienen, digamos, no la publican, no la comparten. Y a veces que les hemos solicitado información, no nos la han querido entregar. Aparte de eso, tenemos algunas universidades que están realizando investigaciones en nuestro país. Ahí podemos señalar a un grupo francés. Estos franceses, en este momento se me ha ido el nombre de la universidad. Ya. El Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Y todavía no encuentro. Yo no lo puedo encontrar. Bueno, me van a disculpar. Ahí está. El IRD. El IRD está realizando monitoreos no solo de caudales, sino también de transporte de sedimentos. Y ellos sí tienen publicados los datos en Internet. Es decir, el IRD, que tiene un convenio con el IGP y con la ANA. El asunto es que el IRD, que es esa misión investigadora de Francia, está monitoreando caudales y sedimentos en el Perú. Y además los tienen publicados en una página de dominio público. ¿Quiénes más están midiendo? ¿Han visto ustedes que también están midiendo transporte de sedimentos Lautec en los ríos Ucayali, Marañón y Guayaga? Y también tenemos algunos reportes de transporte de sedimentos de algunas otras fuentes puntuales. Sin embargo, lo que necesitaríamos tener es que CENAMI se responsabilizara, igual como hace de los caudales, de tener una base de datos sedimentológicos que pudiera estar disponible para todo aquel, digamos, que necesite procesar esta información. Y eso no lo tenemos. Bueno, aprovechando esta coyuntura, voy a aprovechar para darles un trabajo de 3 puntos para la primera práctica. ¿Cuánto ya nos estaban quedando para la primera práctica? ¿7 puntos? Bueno, después voy a sacar la cuenta de cuántos puntos quedan para la práctica de aula, pero les voy a dejar un trabajo domiciliario de 3 puntos. ¿En qué consiste? Ese trabajo domiciliario es grupal. En ese trabajo de 3 puntos, lo que tienen que hacer es buscar en internet datos de mediciones de transporte anual.
y tienen que escribir claramente cuáles son las páginas donde los han encontrado, cuáles son los valores medidos, cuál es la confianza en la información y indicar los resultados. Es decir, anotar claramente en un cuadro como este cuáles son los resultados, el monitoreo, etcétera. Y luego van a superponer los puntos que encuentren con esta gráfica que se indica aquí. Aquí van a superponer los datos de medición de transporte y sedimento a nivel anual y comparar con las curvas de regionalización que se tienen, en la que se indica volumen de sedimentos anual medio en miles de toneladas por año versus área de la cuenca. Aquí se indica que estos puntitos rojos son los del estudio del potencial hidroenergético nacional. Los triangulitos son los del estudio potencial del río Santa. Los circulitos, los de tasa de erosión y dinámica de flujo de sedimentos de la cuenca del Santa. Los rectangulitos, los que corresponden al libro del Dr. Rocha, y que todos están en el cuadro anterior. Y tenemos aquí que pueden notar ustedes que los datos del río Santa representan un menor transporte de sedimentos comparado con las otras para las cuencas pequeñas. En cambio, en la parte alta sí ya van pasando, creciendo rápidamente. Incluso esta negra y esta de acá, esta negra corresponde también a algunas cuencas del Santa y otras cuencas de Chilete, en Jequetepeque, digo, que tienen una pendiente más o menos paralela, pero que tienen una mayor magnitud. Bueno, entonces lo que sucede es que aquí han encontrado en el estudio potencial hidroenergético nacional, se decidió que para poder encontrar una representatividad regional de estos puntos había que definir 3 tipos de transporte. Un transporte bajo, un transporte medio y un transporte alto. Entonces, según lo de transporte bajo, se tiene esta correlación que está dada por estos datos de aquí. El transporte medio nos da esta correlación y el transporte alto nos da esta correlación. Y en la cual tendríamos algunas cuencas, digamos, que están ahí relacionadas. Esta expresión negra es la que corresponde a los datos del Dr. Rocha, que aparecen en su libro, y esta ploma corresponde a los datos del río Santa, que tienen un comportamiento que no está explicado por estas curvas explicadas por el estudio de potencial hidroenergético nacional. Bueno, entonces vamos, no tenemos información, pero tenemos que dar una respuesta, decir cuál es el transporte de sedimento en una determinada cuenca. Entonces podríamos tomar este gráfico como una aproximación y decir, nuestra cuenca está ubicada en una zona donde el transporte es medio. Entonces, teniendo en cuenta el área de la cuenca y transporte medio, yo puedo determinar cuánto sería el transporte medio anual. El caso particular que les había mostrado en el ejemplo, que era 32 toneladas por año, ni siquiera aparece en esta gráfica, y que correspondía a una cuenca de 200 kilómetros cuadrados, estaría por acá. O sea, está en un orden de magnitud más bajo que todos los valores que aquí se indican. Pero también tenemos que hacer el comentario de que este cálculo corresponde a un solo año. Esto corresponde a un solo año, que lo hemos considerado como representativo del año promedio. Pero sin embargo debemos tener presente que el aflujo de sedimentos en realidad se produce principalmente en el tiempo de avenidas. De tal manera que en ese tiempo de avenidas podrían haber caudales muy grandes que solamente en estos meses podrían estar produciendo un ingreso de sedimentos mucho mayor que el que está considerado aquí como valor medio. Es decir, los valores medios no necesariamente van a ser representativos de una cuenca, porque puede haber una gran variabilidad. En un cuadro que mostramos al inicio de este capítulo, vimos que solamente
10 años que están mostrados en el cuadro, había una variación muy grande, desde un valor mínimo hasta un valor máximo del transporte anual en esa cuenca, y que el valor promedio en realidad no representaba ninguno de los valores del año. De todas maneras es una referencia, pero siempre teniendo cuidado de que los valores máximos pueden ser muchísimo mayores a estos valores medios. Debemos pasar entonces a otro punto. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniera, en esos cálculos que hizo, me sacó la constante A y B para calcular el volumen en función del caudal. Ajá. O sea, las constantes en este caso fueron por mes y se van a usar serían en los próximos años con el respectivo mes, ¿no? Sí. Así, O sea, esto se hizo en una campaña de aforo y esos valores se han aplicado a los caudales medios que se han determinado de una serie de caudales de varios años. ¿Y eso es lo que se hace regularmente o puede, dependiendo como la otra vez nos acaba de definir que podíamos definir si teníamos una avenida media, mayor o menor y ahora la ecuación dependía del área de la cuenca, o ese es simplemente algo más de aproximación? Esto corresponde a una sección de río, por tanto todos estos puntos son para la misma área de cuenca. O sea, esta es una sección de río y ese transporte está calculado en esa sección. Para el mismo río, en otra sección, el transporte es diferente. Eso es lo que sería cuando se hace aforo, y lo otro que nos enseñó es un caso distinto, ¿no? No, el otro es cuando no tenemos datos. Igual, cuando no tenemos datos, tenemos una sección de interés. Esa sección de interés controla una cuenca y esa cuenca tiene un área. Igual, lo que determinaríamos aquí es el transporte medio anual en esa sección que tiene esa área. ¿El transporte dependería de la ubicación o cómo sería la concentración? El transporte depende de la ubicación, por supuesto. Sí, transporte bajo medio. Claro, el transporte depende de la ubicación. Aquí estamos mostrando que en el río Mantaro, por ejemplo, en la estación Vilena hay un valor, en la estación La Mejorada hay otro valor. Por acá arriba hay otra estación del Mantaro, Puente Stuart, otro valor. O sea, el mismo río, diferentes secciones tienen diferentes valores de transporte. Cada sección tiene su propia área de cuenca. Y otro río, aunque tenga la misma área, también tiene diferente transporte. Hemos dicho que existe una variación temporal, es decir, a lo largo del tiempo, y espacial muy grande en lo que son las mediciones de transporte de sedimentos. Para facilitarles la tarea, voy a subir el Excel donde están estos datos, de tal manera que ustedes puedan superponer sobre la gráfica los puntos que van a encontrar en Internet. Bueno, entonces ahora vamos a determinar la distribución vertical de concentraciones. Anteriormente habíamos dicho que era 0 en la superficie y máxima en el fondo. Esta ecuación que mostramos aquí se ha planteado para tener una ecuación matemática que describe esa variación. Y lo que nos muestra es la concentración a una determinada altura h con respecto a la concentración a una distancia del fondo, que sería la máxima, que va a ser función de y, que es el tirante, menos h, que es la distancia al fondo, por esta a, que es la distancia, y todo esto elevado a la z. Estas variables h y etcétera se refieren a la figura que habíamos puesto antes. Esta figura de acá, que nos da h, la distancia al fondo, y, el tirante, C sub h, la concentración a la distancia h, C sub a, la concentración a una distancia A del fondo, porque debajo de esa distancia A se tendría el transporte de fondo.
Y lo que nos interesa ahorita es el transporte en suspensión, que es el que está sobre ese valor. Y Z es un coeficiente que justamente se ha determinado para tratar de definir las condiciones de transporte de sedimentos en suspensión. Aquí nos indican que el valor de A es la distancia al fondo, que se puede definir como 2 veces el diámetro, pero que también se podría considerar como 0.05y. Y nos definen aquí el Z, que se conoce como el número de Rouse, que se calcula como W, que es la velocidad de caída, entre beta, que es un coeficiente menor que 1, kappa, que es la constante de von Karman, que sabemos que vale 0.4, y B asterisco, que es la velocidad de corte. Asumiendo para beta un valor de 1, esto queda como Z igual a 2.5 por la velocidad de caída entre la velocidad de corte. ¿Para qué nos sirve esto? Con esto nosotros podríamos determinar cuál es el porcentaje de sedimentos que se tiene en una determinada sección transversal con respecto al total. Si nosotros hemos medido el transporte total que estaría dado entre A y Y, que nos daría el transporte en suspensión en la vertical, entre A y Y queremos determinar cuál es el transporte entre A y H, esto lo podemos hacer a partir de este valor de psi, que se ha determinado empíricamente y que se muestra en esta figura. En esta figura, en el eje de abscisas tenemos Z, y en el eje de ordenadas tenemos ese cociente, transporte de sedimentos entre A y H respecto al transporte de sedimentos entre A y Y. Aquí en la figura pueden ver ustedes, A es el límite del transporte en suspensión, por encima es suspensión, por debajo es fondo. Por eso es que solamente nos interesa entre A y Y. Entonces digamos que nosotros tenemos aquí una ventana que va a impedir que el agua pase por acá, solamente estaría pasando por encima. Entonces queremos saber cuál es el porcentaje de sedimentos que se tiene por debajo, o sea, entre A y H. Eso es lo que está indicado en este numerador. Como empíricamente se ha determinado el cociente, lo podemos determinar a partir del cociente. Digamos que aquí nosotros tenemos que H entre Y es igual a 0.5, es decir, que esto está justamente a la mitad del tirante. Y para ese H entre Y queremos determinar cuál es el porcentaje de sedimento que se encuentra por debajo, en suspensión. Y para esto necesitamos el Z. Entonces, calculando el Z, encontramos un valor de 1. Entonces, con 1 de Z y 0.5 de esta relación de H entre Y, podemos encontrar 0.88 como el cociente. Entonces, en el ejemplo anterior habíamos dicho el valor anual es de 34 toneladas por año. De esas 34 toneladas, ¿cuántos se encuentran en la porción entre el fondo y la mitad del tirante? El 88% de los valores, o sea, 0.88 por 34. Esto es lo que tenemos que considerar teniendo en cuenta que el aflujo es frontal. Es decir, que el agua esta es una sección transversal, la que se muestra es una sección transversal y por tanto el flujo es normal a la figura. Posteriormente, ya la próxima semana, vamos a ver qué sucede cuando la sección es lateral, qué es lo que sucede en Boca Tomas. En Boca Tomas tenemos una ventana lateral. ¿Cuál sería la porción de sedimentos que puede ingresar por esa ventana lateral? Pero eso ya lo veremos la próxima semana. Ahora vamos a ver lo que corresponde al transporte total. En transporte total ya hemos diferenciado lo que es lo que se mueve por el fondo, que hemos dicho que se puede arrastrar o puede saltar. De tal manera que aquí se indica que el transporte de sedimentos por el fondo se puede considerar como un transporte de sedimentos de fondo, que sería el que se arrastra, más el transporte de sedimentos en suspensión, GBS. B viene de BET, que es lecho.
y ese que es que salta, pero se refiere a suspensión. O sea, el que salta se puede decir que ligeramente está suspendido. Pero salta y cae, salta y cae, salta y cae. O sea, en realidad sigue siendo transporte de fondo. Por eso el transporte de fondo total es la suma del transporte del fondo que se arrastra y el transporte de fondo que salta. Y después tenemos una carga en suspensión, que sería lo que está mezclado en la superficie, pero se está diferenciando de lo que está justamente cerca a la superficie. Esto era mezclado con el agua, que se denomina GS, transporte en suspensión, más lo que está justamente en la superficie, que se considera como carga de lavado. De tal manera que el transporte en suspensión estaría dado por el transporte, la carga de lavado, más el GS. Aquí el B está sobrando. Más el GS. Entonces ahí tenemos GS. GS. Este GS que está aquí. Y la carga de lavado. Y el transporte total sería la suma. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Hasta el momento hemos visto que la carga de fondo es difícil de medir. Sí la podríamos medir, pero no siempre se hace. Por lo cual la carga de fondo la estimamos con alguna determinada fórmula, la que sea más aplicable. La carga de suspensión la medimos, de tal manera que podríamos tener la carga de suspensión y la carga total sería la suma. Ingeniera, disculpe, la segunda ecuación, o sea, solamente es igual a GS. GL más GS. Este es el GL, la carga de lavado. Y este es el GS, la carga en suspensión. En realidad los dos son en suspensión, pero lo que sucede es que el que está cerca de la superficie se está considerando como carga de lavado. Por lo general son los más finos. ¿Ya está claro eso? Ingeniera, el material que salta no está considerado en las ecuaciones de suspensión o sería como un error. No, está ¿O considerado en qué? como fondo. Aquí, Como mire, este fondo. GPS está aquí en el fondo. Ok, en las ecuaciones estaría considerado en el fondo porque de eso trata, pero tal vez al momento de medir no habría algún error de que... Por eso hemos hablado de un A. esa es la distancia máxima en la que salta. Sí, ajá. Ya. Por eso es que tenemos Claro, que definir cuál es A. Cuál es la altura en la cual tenemos transporte de fondo. Y el resto es el transporte en suspensión. Lo que es transporte de fondo es la profundidad A. Gracias. De nada. Bueno, entonces tenemos aquí un ejemplo donde nos dan el aporte de sólidos en suspensión que ha sido medido. Del ejemplo que habíamos visto. 44 toneladas por año. El transporte de sólidos en suspensión se considera que es el sumergido, puesto que esto está sumergido, pues no, y como está sumergido hay que considerar peso menos empuje. O sea, este valor de aquí es gamma S menos gamma de agua. Gamma S menos gamma de agua. Gamma S menos gamma de agua. Este es el 1,40. Quiere decir que el gamma de sólidos es 2,40 toneladas por metro cúbico. De tal manera que a partir del peso y el peso específico podemos determinar el volumen de sólidos en suspensión. Ahora aquí tenemos el peso de sólidos de fondo. Noten que estamos considerando el total, el gamma S. Ahora ustedes me dirán, pero si también está sumergido. Y entonces vamos a encontrar que algunos autores consideran también para el fondo el gamma S menos A, porque si está sumergido está sufriendo
la acción del empuje. Y entonces debería ser peso menos empuje, y eso es de lo que da el gamma S menos el gamma. Pero lo que se tiene presente también es que estos que están en el fondo se mueven arrastrándose en el fondo. Entonces se puede decir que el empuje no está siendo aplicado porque están apoyados en el fondo. Y con ese criterio es que en lugar de considerar el gamma S menos el gamma, aquí se está considerando el gamma S. Ahora, esta línea donde dice aporte total de sólidos de fondo igual a 15% del aporte total de sólidos en suspensión es una aproximación que no necesariamente es buena, todo lo contrario, podría ser pésima. Entonces ponemos aquí una aproximación que puede ser pésima, pésima, pésima. ¿Y de dónde viene? Esto viene de unos estudios empíricos en donde se ha determinado que el aporte de fondo podría estar variando, el transporte de fondo podría ser de el 5 al 30 o 40% del transporte en suspensión. Transporte, mejor le ponemos SU para que sea suspensión. Y entonces nos encontramos de que en este ejemplo se ha considerado que es el 15%. Pero como pueden ver, eso es muy grueso. O sea, ¿cómo sabríamos si es 5, 10, 15, 20, 25? Se supone que si hay un gran arrastre de fondo, entonces debería estar en el orden más alto. Pero si no, estaría en el orden más bajo. Por tanto, en realidad esto no se recomienda. Lo que hemos dicho es que deberíamos estimar el transporte de fondo mediante una fórmula. Conocer las características de la sección transversal, la granulometría del fondo, todas las características hidráulicas, y más bien definir este transporte mediante una fórmula. Bueno, en este ejemplo se ha definido en función del transporte en suspensión, diciendo que es el 15% del peso. Ojo, también esto es peso, no volumen, 15% del peso. Entonces, esto nos permite tener el peso en fondo, que multiplicado por el peso específico de fondo nos da, bueno, dividido nos da el volumen en metros cúbicos por año. La suma nos da el transporte total. Y que podemos tener tanto en peso como en volumen. Ahora, en muchos casos se considera que debería añadirse, que esto se puede ir acumulando en un reservorio, y entonces podemos determinar que si queremos determinar cuánto se acumularía en 50 años en el reservorio, podemos multiplicar este volumen por 50, dado que este es por año, por 50 nos daría el volumen total en el año. Pero este cálculo tampoco no es correcto, porque la cantidad de sedimentos que se acumulan en un reservorio, como vamos a ver en el capítulo correspondiente, depende de cómo es que va llegando el agua y comienza a depositar sus sedimentos a todo lo largo del reservorio. Y también depende del porcentaje de compactación que pueden tener estos y de varios factores. Por tanto, este cálculo también podríamos decir que es aproximado y que podría ser también bastante malo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Y entonces pasamos a la siguiente. Tenemos que para transporte total también hay fórmulas. Es decir, que consideran tanto lo que es fondo como suspensión integrado en una sola ecuación. Entonces sería transporte, no quiere. A ver, nada. A ver. Así. Transporte de fondo. Más transporte en suspensión, que sería el transporte total, en una sola ecuación. Así, a ver. Pero este parece el tau y no el corazón. El transporte total en una sola ecuación.
Aquí dice, los métodos y formas predictores del arrastre de sedimentos, que son la carga de material de fondo, que se usan para comparar con las mediciones, que en este caso el método modificado de Einstein es una de estas fórmulas que trata de obtener de frente el transporte total. ¿Creen ustedes que una fórmula que nos dé de frente el transporte total puede tener éxito? Sería mucho más aproximado. No, no creo. ¿Más aproximado? Bueno, aquí dice que se van a comparar estas fórmulas de Van Rijn, Henung y Hansen, Akers y White, Valnok y Young, que se usan para transporte de fondo. Dice, de estas 5 fórmulas, solamente las de Van Rijn y Van Noort permiten por separado el cálculo del transporte de fondo y la carga suspendida de material. Las restantes dan un valor integral para la carga del lecho. Es decir, estas fórmulas, todas las fórmulas que están indicadas aquí, están dando de frente el transporte total, que nos da la suma del transporte de fondo y el transporte en suspensión. ¿Creen ustedes que una fórmula de ese tipo da buenos resultados? Su compañero dijo que sí, que incluso era mejor que la de transporte en fondo. ¿Están de acuerdo con él? No, no se oye nada. Habíamos visto que en transporte de fondo hay una gran cantidad de fórmulas y que esas fórmulas solamente han medido una porción que corresponde a esas características de arrastre de fondo. Y por tanto tenemos que tener mucho cuidado para seleccionar las fórmulas que pueden ser adecuadas para cada caso en particular. Hemos visto que el transporte en suspensión también puede variar mucho, que lo recomendable es medirlo. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a tener una sola fórmula para tratar de determinar esa expresión, diríamos que es absurdo. O sea, si bien hay fórmulas disponibles que nos dan el transporte total en una sola fórmula, no podemos esperar buenos resultados de este tipo de fórmulas, porque solamente medir una de las componentes que es transporte de fondo es muy difícil, muy complicado. Y si además queremos que nos mida la suma con el transporte de suspensión, que también es complicado, es utópico creer que vamos a poder encontrar una sola fórmula que nos dé el transporte total. Y aquí podemos ver esta comparación. En estos datos que se han usado para medir o ver el alcance de esta fórmula de Einstein modificado que mide el transporte total, se tienen estos datos de campo, donde nos dan los valores de caudal medido, velocidad, transporte de fondo y transporte total. Y aquí está lo que calcula la fórmula de Einstein modificado. Pueden comparar ustedes estos valores. Q sub S con este valor de Q sub S. ¿Dirían ustedes que da buenos resultados? A ver, señor Guamani, ¿qué dice usted? No, ingeniera, porque hay algunos que tienen casi 6 veces más. Bueno, algunos se parecen, otros varían mucho. Claro. Gracias. O sea, podemos ver que se ha hecho un gran esfuerzo. Se ha tratado de estimar cada una de las variables por separado para que la suma le dé un valor certero, pero no ha tenido éxito. Lo cual no es raro. O sea, no es raro que una fórmula de transporte total no tenga buenos resultados. Es lo más lógico porque vemos que existen muchísimos factores.
Así que lo único que podemos decir aquí es que no se recomienda de ninguna manera utilizar una fórmula para transporte total. No. ¿Cuál es el procedimiento recomendado? Lo que habíamos dicho. Medimos el transporte en suspensión, lo más que podamos hacer de medición. Estimamos el transporte de fondo, también de la mejor manera posible. Y establecemos la suma. Y con lo cual ya recién podríamos tener una estimación adecuada. Pero considerar que una sola fórmula nos va a dar el transporte total es absurdo. Aquí es fórmula disponible para el transporte total. Bueno, con esto no terminamos. Nos falta ver todavía varias cosas en transporte de sedimentos, pero sí terminamos la clase de hoy. Más bien, de 12 a 2 va a ser la ceremonia central de la Semana de la Facultad y todos estamos invitados. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniera, ¿podría volver a explicar la tarea que dejar, por favor? Porque no se me quedó muy Ya, claro. la voy a subir también en el aula virtual. Eso me hace acordar. Lo voy a subir como PC1, pero varias de las cosas de la PC1 ustedes ya lo han hecho. Claro, los puntos, ¿no? Los puntos que dio. Solamente tienen que poner lo que falta. O sea, no es necesario que me manden lo que ya han entregado antes. Mejor no, mejor solo voy a poner las preguntas de esta tarea, pero en la práctica del viernes digo, el próximo jueves les voy a poner la PC1 y ahí voy a incluir todas las preguntas que conforman la PC1, pero por supuesto solamente tienen que responder la parte de la práctica de aula. Pero entonces voy a la tarea. En esta tarea yo voy a publicar en el aula virtual este Excel, donde están estos datos y está esta curva. En ese mismo Excel ustedes tienen que incluir los datos que encuentren en Internet, en el mismo formato que están aquí, indicando, pero en otras hojas adicionales, Ahí tienen que poner la fuente bibliográfica, indicando claramente la dirección de donde la han obtenido. Cuáles son las estaciones que se están reportando, de qué ríos, qué áreas, qué periodos, y cuáles son los valores reportados de valores totales anuales, pesos específicos, etc. Pero aparte de eso, tienen que poner un pequeño informe donde dicen, en tal fuente se ha medido con tal procedimiento, se puede considerar que los datos son representativos, y cualquier comentario que quieran poner. Y luego estos datos los tienen que superponer en esta gráfica, pero no en la misma que va a estar en la hoja, sino en otra hoja. Ahí van a superponer ustedes sus puntos. Y luego tienen que hacer un comentario acerca de cómo se comparan unos puntos con otros. ¿Ya está claro el enunciado? La superposición de gráficas, eso se hace en otra hoja, dijo, ¿no? Pero, Sí. pero también superpuesto a esa gráfica que está ahí. Claro. Copian la hoja donde está la gráfica y en esa copia allí superponen sus puntos. Pero, ¿sacaríamos nuevas curvas o tal vez confirmaríamos las curvas que están ahí o es parte de...? No sacan nuevas curvas, solamente hacen un comentario de cómo van los nuevos puntos con respecto a estas curvas. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, dijo que era grupal. Sí. Es grupal porque quiero que hagan el máximo esfuerzo de tratar de encontrar toda la información que está en la web de transporte de sedimentos en suspensión. Cuencas peruanas, ¿no? Solo del Perú, ¿ah? Solo nos interesa lo que han medido en el Perú y que está reportado en Internet. En cualquier vertiente. En cualquier vertiente, pero todo esto debe estar claramente identificado en su cuadro. En su cuadro tienen que indicar cuál es la estación, cuál es la cuenca, cuál es el área, cuál es el periodo de medición y cuál es la fuente, indicando claramente la dirección de la cual lo han descargado.
Solo el Excel se entregaría nada más, ¿no? Y un informe donde tienen que hacer primero una evaluación de las fuentes. En esa evaluación de las fuentes deben indicar cuál es la confiabilidad, los procedimientos que han usado. Y el otro comentario es sobre cómo calzan los nuevos puntos con respecto a estas curvas. Solo serían comentarios en un PDF nomás, ¿no? Ese informe. De una página. Ya, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a la ceremonia central de la Semana de la Facultad y que, bueno, después tengan un buen fin de semana. Ya nos vemos el día martes. Hasta luego. Lo ingeniero. Hasta luego.